Buen día, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que todos se encuentren bien, sean bienvenidos a este muro, sean bienvenidos a este culto hoy maravilloso de honra a Dios, de exaltación y de adoración a nuestro Dios. Continuamos entonces con el estudio de las 21 leyes de liderazgo bajo la visión bíblica. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, esa segunda ley, que es la ley de la influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más ni nada menos. Pero antes de continuar, hermanos, vamos primero a orar al Señor, a adorarle, a glorificarle. Señor mi Dios, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Eres un Dios bueno, Señor, eres un Dios misericordioso. Padre, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te ruego, Señor, que esta ley sea internalizada en cada uno de nosotros, Señor, para el beneficio del cuerpo de Cristo, para el beneficio, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estas herramientas que tú nos das, Señor, bajo tu visión, bajo el blindaje bíblico, Señor, que es tu palabra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Antes de entrar a la segunda ley, que es la ley de la influencia, voy a darles, ¿verdad?, algunos conceptos que busqué en el diccionario. Por ejemplo, medida, ¿verdad?, es la disposición, prevención, tomar sus medidas, prudencia, hablar con medida. Influencia, ¿verdad? Dice, acción que ejerce una cosa sobre una persona o sobre otra cosa. Autoridad, importancia, tener influencia en la sociedad, sinónimo de crédito, dominio, influjo y prestigio. Y estos conceptos, ¿verdad?, los llevamos entonces al contexto de lo que es el liderazgo. En este caso, la influencia en el liderazgo. También le voy a leer por aquí la palabra mito, que conseguí también en el diccionario. Dice que es una fábula, es una leyenda, es una tradición alegórica que tiene por base un hecho real histórico. Y también precursor, dice que precede el que anuncia una cosa. Entonces, estos serían los conceptos, ¿verdad? A continuación, entonces, les indico cómo está estructurado la segunda ley de la influencia, que es la verdadera medida del liderazgo, es la influencia, nada más ni nada menos. Tenemos al personaje que es Josué, que está en Número, capítulo, dice la palabra, capítulo 13 y 14. Luego tiene unas observaciones sobre esta ley, tiene 5, ¿verdad?, cada uno con sus versículos, y luego tiene unos mitos, ¿verdad?, sobre el liderazgo y la influencia. También serían 5. Luego, en los próximos audios lo vamos a estar detallando y dando la palabra de Dios asociada. Luego tiene una ley en las Escrituras que está asociada con Mateo 5, 13, 16, Primera de Corintios 11, 1, Segunda de Corintios 5, 11, y luego habla de viviendo la ley. Entonces nuevamente refuerza: 1 es Moisés, 2 es tiempo y madurez, 3 es momento oportuno, 4 paciencia e integridad, y 5 es la razón, lo que le hablé anteriormente, que también lo vamos a desarrollar. Tenemos una autoevaluación, ¿verdad? Aquí se me fue. Tenemos una autoevaluación: a qué nivel está mi influencia con los líderes de mi organización. B, a qué nivel está mi influencia con los seguidores de mi organización. C, ¿quiénes son los 10 principales influenciadores en mi organización? D, ¿influenció a los influenciadores? Voy a dar el contexto en el cual estuvo Josué como un líder que influenció
a los israelitas, ¿verdad? El escenario, región desértica entre Egipto y Canaán. Los israelitas exploran a Canaán. El Señor le dice a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás un líder. Estamos hablando aquí en Números capítulo 13, que la represente. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Esto le dice el Señor a Moisés. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Acuérdense que aquí también estamos hablando, para que todos entren en contexto, de las 12 tribus de Israel. Y estos son sus nombres. No los voy a mencionar todos, sino de lo que se refiere específicamente a este estudio, que es la tribu de Efraín, que es Osea, hijo de Nun, pero Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Y también habla de Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Entonces, entendiendo que esta ley, su personaje, como yo les mencioné en el audio anterior, habla de Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Neguet hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes. Aquí me encantó, hermanos, porque aquí también el Señor me iluminó su palabra. Había leído también esto muchas veces y no lo había visto como lo vi de esta manera. Fíjense que Moisés refuerza primero lo bueno y luego dice, por así decirlo, como lo inadecuado. Fíjense que dice: fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, si muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. La palabra del Señor habla del fruto del Espíritu que nosotros debemos tener. Dice que esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Y dice acerca de varios montes, montañas, ciudades, ¿verdad? Y habla de los descendientes de Anak, que son los anaquitas, que son los gigantes, que también habían allí gigantes. Hay gigantes en el liderazgo, ¿verdad? Como lo vimos en la ley del tope, que están esos gigantes allí, esos filisteos, estorbando que no obtengamos el fruto, que no obtengamos el resultado del proyecto, de la tarea. Y hay unos informes de estos exploradores. Hay un líder, recuerden que Dios pidió un líder por cada tribu. Acuérdense que las tribus es Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Efraín, Benjamín, Zabulón, Manasés, Dan, Aser, Neftalí y Gad. Entonces dice que al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra, la cual Dios quiere entregarle a los israelitas. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón para ese entonces. Recuerden que ellos eran los líderes de ese momento y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe, hermano. Ellos dicen: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver su fruto. Pero el pueblo que allí habita, imagínense ustedes lo que ellos están diciendo, es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas, es decir, gigantes. Allí los amalecitas habitan en el Neguet. También recordemos que
en la ley del tope también vimos a estos amalecitas, estos enemigos que están allí rodeando todo lo que son nuestras tareas, actividades, proyectos, estorbando. Los hititas, los jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Entonces ellos estaban viendo como las cosas inadecuadas y no quizás reforzando lo bueno que Moisés le había dicho que viera. Aquí interviene Caleb y dice que los hizo callar ante Moisés y le dice: subamos a conquistar esta tierra. Hay que también ver lo bueno, los beneficios, no siempre ver lo negativo. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero los que habían ido con él respondieron, se molestaron, estos 12. Estos 10, no podremos combatir contra esa gente. Todavía ellos seguían insistiendo. Es decir, que aquí ellos tenían topes. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. Tengamos cuidados acá de nosotros distribuir falsos rumores. Acerca de la tierra que había explorado decía: se tragan a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, que son los gigantes. Comparados con ellos parecíamos langosta, y así nos veían ellos a nosotros. Entonces veamos las cosas positivas, hagamos un balance de lo que tengamos en el liderazgo, en el proyecto, y si hay cosas inadecuadas, tenemos la oportunidad de hacer esta mejora. Entonces vamos al capítulo 14 para que ustedes sigan teniendo lo que es el contexto. Allí estaba Josué. Recordemos que esta ley, la ley de la influencia, el personaje principal es Josué, hijo de Nun, a quien se llamaba Oseas, y Moisés le cambió el nombre, dice la palabra, por Josué. Y él estaba con Caleb, que es el hijo de Jefone de la tribu de Judá, los cuales habían participado en la exploración de la tierra de Canaán, pero ellos tuvieron otra visión. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena, gloria a Dios. Bueno el liderazgo, buenos los proyectos. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. El Señor está con nosotros, mis hermanos. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. No tengas miedo con lo que te vas a enfrentar. Salta tope y influencia en Cristo Jesús. Con la ayuda del Señor todo lo podemos. Ellos dicen, ya son pan comido. No tiene quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, hermano. Dios está de tu parte en ese proyecto que estás emprendiendo, en esa tarea, en esa actividad. Y así que dice, no les tengan miedo, no temamos. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Aquí también habla un poco nuevamente, el Señor habla con Moisés y le dice que esta gente, el pueblo de Israel, lo sigue a él menospreciando, así como se lo dijo a Samuel, también se lo dice a Moisés. Sigamos las instrucciones del Señor, hermanos, sigamos sus consejos, sus dichos prudentes, como lo dice la palabra. Entonces, hermano, aquí les quiero dejar este contexto, desierto, la tierra de Canaán. Hablamos aquí de Moisés, de Aarón, hablamos de las 12 tribus de Israel, hablamos de ese personaje principal que es Josué. Líderes estaba Moisés. Recordemos que Josué siempre estaba allí muy unidito, muy pegado con Moisés en ese desierto cuando salieron del pueblo de Egipto. Aquí reiteramos el personaje principal, Josué, aunque incluye a Caleb también, el hijo de Jefone de la tribu de Judá. Josué y Caleb fueron los únicos hombres, recordemos, eran 12 espías,
pero ellos tuvieron una visión distinta. Tengamos visión de Cristo, de Dios. Hombres de entre los 12 espías que regresaron de la tierra prometida, que creyeron que los israelitas podían en realidad conquistar el terreno. Tú puedes conquistar, yo puedo conquistar, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Josué comenzó a exhortar al pueblo a ir adelante, pero él no pudo influir sobre ellos en ese momento. En ese punto en su vida, Josué no había madurado aún hasta alcanzar un lugar de influencia. Recordemos que allí estaba Moisés. Aunque tenía la razón, no pudo persuadir al pueblo a que lo siguiera. Ellos no lo miraron a él, siguieron a los otros 10 espías. Recuerden que allí el pueblo se molestó cuando estos espías dijeron que habían gigantes, que habían anaquitas, y así no vamos a conseguir con personas en el camino, en el proyecto, en el liderazgo. Su buen éxito, nuevamente lo que yo le decía en la ley del tope, acerca de David, habla acerca del éxito. Más tarde crecería en proporción a su liderazgo. También aquí tenemos una ley del proceso. Requirió tiempo para profundizar su influencia. Si usted se ve ahorita y ve hacia atrás, usted dice, hemos crecido en la tarea, en el liderazgo, en la vida misma, en la vida y nuestro caminar con Cristo. Moisés fue su mentor y eventualmente después que Moisés murió, observe esto, escuche esto, se convirtió en el líder natural, Josué, para llevar a los israelitas a la tierra prometida, hermanos. Qué hermoso. Más tarde ellos lo siguieron y obedecieron cada instrucción que les dio Josué. Y aquí hablamos en Josué 1, 16, 18. Entonces, cuando entramos en esa primera observación de la ley, decimos esto. 1. La influencia de Josué creció a causa de su relación con Moisés. Deuteronomio 31, 1, 8, 23. Josué, sucesor de Moisés. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones, todos esos impedimentos que estén en el liderazgo, en el proyecto, que encuentren su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países, todos esos enemigos, esos estorbos que están allí en el proyecto. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes lo tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darle a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y el 23 dice, y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden. Una orden: esfuérzate y sé valiente,
porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darle, y yo mismo estaré contigo. Dios aquí actúa, hermano, y Moisés como un coaching, como un gerente, ¿verdad? Que está asignando una tarea, un proyecto, y le dice a alguno de nosotros, a quien le asigne el proyecto: vas a tener obstáculos, pero esfuérzate y sé valiente, porque nosotros estamos contigo, nosotros te vamos a dar todos los recursos para que esto se pueda lograr. Vas a tener obstáculos, pero vas a vencer y lo vas a poder hacer. La influencia de Josué creció a causa del tiempo y madurez. Números 14, Josué capítulo 18. Josué compartió las mismas palabras en Número 14 que en Josué 18. La diferencia fue que esas palabras fueron expresadas más tarde a una nueva generación por un Josué maduro. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Josué 18:3. ¿Y cuáles fueron esas palabras que Josué dijo en Números 14? Dice que allí estaban también Josué de la tribu de Efraín, hijo de Nun, se llamaba antes Josea, y Moisés le puso Nun, y Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá, los cuales habían participado en la exploración de la tierra de Canaán. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita. Acuérdense que la comunidad israelita había, por así decirlo, se había quejado tanto de Moisés como de Aarón. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena, dice Josué y Caleb. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Aquí, hermano, me hace recordar cuando le conté la experiencia de la gerencia y en la empresa en la cual trabajo. Me asignaron proyectos pequeños por un tiempo. Luego me asignaron con menos procesos, por así decirlo, y lo hice en tiempo récord. Pero luego me asignan un proyecto con mayor cantidad de procesos. Allí tuve que valerme de más estrategia, mayor asesoría, buscar, investigar, ver cómo yo podía abordar ese proyecto porque era algo nuevo. Y bueno, los recursos que se facilitó fue que mi jefa anterior me dice: ve y haz esta formación. Cuando ella me manda a hacer la formación, yo lo vi en el momento, en el tiempo oportuno, hermano. Llegué a la formación, como les mencioné, al curso. Allí estaba el profesor, muy amable el profesor. Él pidió que le mostrara un proyecto y yo lo vi, y lo vi de parte de Dios. Dije: Señor, gracias por este momento, por este tiempo, porque toda la información que yo tengo en mi mente no hallo cómo ordenarla. Y con sinceridad se los digo, hermano, no tenía manera de cómo ordenarla toda aquella información. Cuando el profesor pregunta, yo intervengo, como les mencioné, y él comienza a hacerme como ese levantamiento de información, y yo comienzo a decirle los procesos y cada una de las unidades. Y fue de bendición, como les mencioné. Hoy en día ese proyecto está culminado, por así decirlo, implementado. Y a la fecha 2020 ese proyecto se mantiene. Todos los años, a partir del 2013 que se implementó,
yo tengo que hacerle mantenimiento a ese proyecto, nuevamente hacer un project en Microsoft Project, es decir, se colocan todas las actividades, las personas responsables, la fecha y el entregable según cada una de esas actividades. Entonces, el tiempo y la madurez y la experiencia han sido hermosas. Continúo y sigo aprendiendo y ya domino esos proyectos. Se han obtenido los resultados, he saltado esa ley del tope, he estado con madurez y en el tiempo establecido, saltando a todos esos amalecitas, saltando a esos anaquitas y a esos amalecitas que están allí, o esos amorreos que están en el proyecto, en el liderazgo, esas murmuraciones que pueden estar allí. Entonces, aquí vamos a la tercera observación de la ley, que es la ley de la influencia que estamos viendo, donde el personaje principal es Josué. Continuamos acá. La influencia de Josué creció a causa del momento oportuno. Josué 1, 16 al 18. A veces un líder tiene poca influencia hasta que sus seguidores quieren ir a alguna parte. Solo cuando los judíos se cansaron de merodear por el desierto, prestaron atención a las palabras de Josué. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. También estaba allí esa influencia ya de Josué en el momento oportuno con los judíos, con el equipo de trabajo que tienes en ese momento. Sus mujeres, sus niños y sus ganados permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Le prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos les respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado. Iremos a donde quiera que nos envíe. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que te pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú sé fuerte y valiente. Aquí también podemos ver que cuando hay personas nuevas asignadas a proyectos, quizás hay momentos un poco de desconfianza con el nuevo líder, con la nueva persona que va a liderizar, pero luego viendo todo el desarrollo de la persona, cómo se desenvuelve, las cosas que hacen, va ganando esa confianza en el equipo de trabajo. Va saltando esos obstáculos y en ese momento oportuno, que también me pasó con lo que le mencioné anteriormente, en el momento oportuno mi jefa me ayudó, me mandó el curso y ese proyecto pudo salir. Y el equipo de trabajo, como les mencioné, muy afable cada uno de nosotros, cada quien haciendo sus actividades, se logró ese proyecto, ese objetivo. 4. La influencia de Josué creció porque él poseía paciencia e integridad, una de las vitaminas del fruto. Josué 1, 5 al 9. Josué continuó creciendo pacientemente, aún después que el pueblo rechazó sus palabras
En número 13, él demostró gran constancia y credibilidad hasta que ellos finalmente estuvieron listos para seguirlo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice el Señor a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quieras que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, reitera el Señor. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Señor aquí me ilumina esto también acá, lo había leído muchas veces y no lo había hilado, ¿verdad? Aquí habla de paciencia e integridad. Y el Señor le refuerza aquí a Josué y le dice, sé fuerte, sé valiente, no te desanime, esfuérzate, porque allí está la integridad, en mantenernos. Y la paciencia. Sacamos los proyectos, las tareas con paciencia, con integridad, manteniéndonos, siendo firmes, queriendo lograr esos resultados, queriendo obtener esas metas que nos propusimos. Queremos ser eficaces en el tiempo establecido. Ciertamente no vamos a conseguir, hermanos, amigos, con obstáculos, pero debemos saltarlo. Debemos tener nuestro norte a Dios, nuestra visión. Debemos contar con nuestro coaching, debemos contar con el equipo de trabajo. Cada uno poniendo una actividad se logra el resultado final, como el sistema. Nosotros somos un sistema. Es el conjunto de elementos que interrelacionados entre sí se logra un objetivo, se logra un resultado. Entonces somos pueblo, somos empresa, somos iglesia, somos personas, cada uno con sus dones, con sus talentos, vamos a lograr y vamos a ir a esa tierra prometida y vamos a lograr esos resultados, esos proyectos que nos hemos propuesto, sin soltarla hasta lograr obtenerla. 5. La influencia de Josué creció porque él tenía la razón. Josué 23, 1 al 11. Las palabras de Josué sobrevivieron a la prueba del tiempo. Su mensaje nunca cambió y eventualmente todos vieron que tenía la razón. Esto aquí me hace recordar a veces de la empresa donde trabajo, salía 10 de la noche. Teníamos muchísimas reuniones, eran muchos cambios de ánimo, de situaciones, de eventos, y allí permanecimos. Mantuve esa actitud, ese impulso de animar a otro y decir sí podemos, sí vamos, y siempre también dándole mensaje de la palabra de Dios. Y como les mencioné en la primera ley, siempre dije, Dios es mi mejor asesor.
Y el tiempo me dio la razón porque pudimos sacar el proyecto y como le mencioné anteriormente, el proyecto hasta ahora permanece. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, de todas estas cosas que vivimos en el proyecto, en el liderazgo, en las tareas alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Mucho tiempo después que el Señor a Israel le diera paz con sus enemigos los cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a los líderes, jefes, jueces, oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones que están a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus, como las tierras de las naciones que aún quedan, como las de aquellas que ya han sido conquistadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de esas tierras. Dios va a quitar todo obstáculo de nuestros proyectos, de nuestras vidas, hermanos, de las tareas que tengamos asignadas. Y ustedes tomarán posesión, esa posición allí en el liderazgo de ella, tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esforcémonos, hermanos. Esfuércese por cumplir lo que está en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No nos apartemos de los dichos prudentes del Señor. No nos apartemos de las normas que nos indican en la empresa, en la iglesia, en el proyecto, en el liderazgo. No se mezclen con las naciones que aún queden entre ustedes. No nos desviemos. No rindan cultos a sus dioses, ni juren por ellos. Permanezcan fieles al Señor, permanezcamos fieles al Señor, hermano, como lo han hecho hasta ahora, como lo hemos hecho hasta ahora. Sigamos todas esas instrucciones y esas normas que Dios nos dice en su palabra. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones, a esos amalecitos que se han enfrentado con nosotros y hasta ahora ninguna nos ha podido resistir. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor peleará por ustedes tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte, hermanos, para amar al Señor su Dios, a nuestro Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclando o formando matrimonio entre ellas, no vamos a obtener los resultados, mis amados, ni en el liderazgo ni en nuestras vidas. Sigamos a Dios, puestos los ojos en Jesús, y estas serían las influencias que tuvo el liderazgo de Josué. Entonces, Dios mediante, hermanos, para el próximo domingo vamos a continuar y culminamos con esta segunda ley para ver cuáles son esos mitos sobre el liderazgo y la influencia de Josué como personaje principal. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este estudio, Señor, que pueda ser internalizado en cada uno de nosotros. Tú nos das herramientas, Señor, y qué hermoso cómo nos nutre con tu palabra y cómo nos ilumina, mi Dios. Te doy gracias, bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano, amigo. Continuamos entonces con esta segunda ley para el próximo domingo, y allí estaríamos culminando veríamos cuáles serían esos mitos que hay en el liderazgo y en su influencia. Dios les bendiga.